Nunca olvidaré el momento en que las palabras de mi hija se clavaron en mi pecho como cuchillos. Deberías haber muerto antes que papá. Aún hoy, con 68 años, siento que aquella frase resonó más fuerte que cualquier campanada de la iglesia de mi barrio en Valladolid. Fue un instante breve, casi fugaz, pero el eco de esas palabras me acompañó como una sombra que no supe cómo apartar de mi lado. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más personas. La vida, hasta ese día, parecía sostenerme con pequeños rituales de calma, los rezos en la penumbra de la iglesia, el olor a pan recién horneado que se filtraba cada mañana por las calles estrechas y la compañía silenciosa de los recuerdos de mi marido. Pero nada de eso me preparó para el peso de esa frase. Fue como si de repente alguien hubiera abierto las ventanas de mi alma en medio del invierno y un viento helado hubiera arrasado con todo lo que yo creía seguro y eterno. Me quedé inmóvil, observando el rostro de Sofía endurecido por la rabia, los labios apretados y los ojos encendidos de un resentimiento que nunca había sospechado tan profundo. Era mi hija, la misma niña a la que había enseñado a caminar, a rezar, a escribir sus primeras palabras. ¿Cómo podía ahora ser ella quien me despojara del único refugio que me quedaba, el de sentirme necesaria y amada? Aquella tarde marcó el inicio de un dolor que no se limita a la piel ni al corazón, sino que se asienta en lo más íntimo de la memoria. Comprendí que había un antes y un después de esa frase, y aunque mis manos temblaban, aunque las lágrimas corrían con la misma naturalidad con que el río Pisuerga atraviesa nuestra ciudad, decidí guardar silencio, porque a veces el silencio es la única manera de no derrumbarse en público. La vida que llevaba antes de aquel día tenía un ritmo tranquilo, casi predecible, como las campanas de la iglesia que marcaban las horas desde la torre más alta de Valladolid. Me despertaba siempre al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y el aire aún guardaba el frío nocturno. El primer sonido que escuchaba era el de los gorriones en los tejados, seguido por el repiqueteo distante de un carro que avanzaba por la calle empedrada. Era en esos momentos de calma donde yo encontraba un poco de paz, aunque mi corazón todavía cargaba con la ausencia de mi esposo. Mi casa era pequeña, de paredes gruesas y ventanas que dejaban pasar apenas un rayo de luz. En invierno, el frío se colaba por las rendijas, y en verano el calor quedaba atrapado como si fuese una olla de barro puesta al fuego. En la cocina, que siempre olía a café recién hecho y a pan tostado, solía encender la radio para escuchar programas religiosos o viejas canciones que me acompañaban en la soledad. A veces, el murmullo de las voces grabadas era mi única compañía, como si alguien estuviera ahí para recordarme que el mundo seguía girando. Cada rincón de la casa estaba impregnado de recuerdos de mi marido. Su sillón junto a la ventana permanecía intacto, con la manta doblada como él solía dejarla. El armario aún guardaba algunas de sus camisas, cuyo aroma se había ido apagando con el tiempo, pero que yo me resistía a tirar. Había noches en que me quedaba de pie frente a esas prendas, acariciando las telas, como si de algún modo pudiera volver a sentir la calidez de su presencia. Era un apego que muchos considerarían doloroso, pero para mí era la única forma de mantenerlo vivo. En mi rutina, la iglesia ocupaba un lugar central. Caminaba hasta allí cada mañana, atravesando calles estrechas de adoquines, saludando a los vecinos que ya me conocían de toda la vida. El aire olía a piedra húmeda y a incienso que aún quedaba impregnado en las paredes del templo desde la misa del día anterior. El silencio al entrar en la nave principal siempre me envolvía como un abrazo. Allí, bajo la luz filtrada por vitrales coloridos, recitaba mis oraciones con un fervor que buscaba respuestas y consuelo. La misa diaria era también un espacio social. Muchas mujeres viudas, como yo, se reunían allí buscando no solo la fe, sino también compañía. Conversábamos en la salida, intercambiábamos recetas,
preocupaciones y hasta chismes sobre la vida del barrio. Aunque eran charlas ligeras, me ayudaban a sentirme parte de algo, a no quedarme aislada entre las paredes de mi casa. Valladolid, con su aire conservador y sus tradiciones rígidas, no era un lugar donde se aplaudiera demasiado la soledad. Había que mostrarse, cumplir, dar señales de que uno seguía de pie. Mi hija Sofía representaba la parte más luminosa de mi vida. Era la que me empujaba a seguir adelante, aunque a veces sus palabras me resultaban duras y su carácter difícil de comprender. Desde pequeña había sido rebelde, con opiniones firmes y una mirada que siempre desafiaba. Aún así, yo me enorgullecía de su inteligencia, de su fuerza, de la manera en que había aprendido a sobrevivir en un mundo que pocas veces se mostraba amable con las mujeres. Creía firmemente que nuestro vínculo era irrompible, que el amor de madre e hija resistía cualquier tormenta. La relación con Sofía, sin embargo, no estaba exenta de tensiones. Ella tenía sus propios problemas, sus propias frustraciones, y yo a veces me convertía en el blanco de su cansancio. Pero incluso en esos momentos, yo elegía callar y comprender, convencida de que ese era mi papel: ofrecer apoyo, ser un refugio, no añadir más peso a sus hombros. Nunca imaginé que ese silencio mío pudiera interpretarse como debilidad o falta de carácter. Para mí era amor, simple y llanamente. Los domingos eran días especiales. Preparaba un cocido que llenaba la casa de aromas intensos: garbanzos, chorizo, carne tierna que se deshacía en la boca. Sofía venía a comer conmigo, a veces acompañada de algún amigo o compañero de trabajo. Yo arreglaba la mesa con esmero, sacaba los manteles buenos y las copas que solían estar guardadas. Era mi manera de seguir celebrando la vida en familia, aunque ya faltara la presencia de mi esposo en la cabecera de la mesa. En esas comidas familiares, a menudo surgían conversaciones que me dejaban un sabor agridulce. Sofía hablaba de sus proyectos, de sus quejas sobre el trabajo, de sus amistades. Yo la escuchaba con paciencia, intentando intervenir solo cuando veía necesario. Sin embargo, había momentos en que notaba un velo de impaciencia en su mirada, como si mi opinión no tuviera demasiado peso. Eso me dolía en silencio, aunque nunca lo dejara ver. El barrio donde vivía era un reflejo de la sociedad vallisoletana: casas adosadas, vecinos que se conocían desde siempre, y una vida vigilada por las miradas curiosas que se asomaban tras las cortinas. Allí, todo se sabía: si alguien faltaba a misa, si un hijo hablaba alto en la calle, si una mujer salía demasiado tarde de casa. Yo había aprendido a convivir con esa vigilancia silenciosa, guardando mis emociones para los espacios más íntimos. Los días de mercado eran otra parte importante de mi rutina. Caminaba entre los puestos de frutas y verduras, con los gritos de los vendedores que ofrecían lo mejor de la cosecha. El aire estaba impregnado del olor a queso curado y a aceitunas recién aliñadas. A menudo me encontraba con vecinas, intercambiábamos recetas y recordábamos tiempos pasados. Era un ambiente ruidoso y vibrante, que contrastaba con la calma de mi hogar. Al regresar del mercado, me gustaba sentarme junto a la ventana con una taza de té y observar la vida pasar. Los niños que corrían detrás de una pelota, las mujeres que charlaban animadamente en las esquinas, los ancianos que jugaban al dominó en el bar de la esquina. Ese espectáculo cotidiano me recordaba que, aunque mi vida estuviera marcada por la rutina, el mundo seguía lleno de movimiento y de historias. Las tardes solían ser silenciosas. A veces tejía, otras veces leía libros religiosos o cartas antiguas. ¿Qué había guardado de mi esposo? Me perdía en esas letras escritas con su puño y letra, sintiendo que me hablaba desde otro tiempo. En otras ocasiones, simplemente me quedaba mirando el crucifijo colgado en la pared, buscando en sus ojos de madera una explicación a mi dolor. El duelo por la muerte de mi marido aún era reciente, aunque ya habían pasado 4 años. No había día en que no pensara en él. Soñaba con su risa,
con sus consejos, con la seguridad que me daba cuando todo parecía desmoronarse. Su ausencia era como un hueco permanente en mi pecho, un vacío que ni la fe ni las rutinas lograban llenar del todo. Sin embargo, me repetía que debía ser fuerte, por mí y por Sofía. En el vecindario, muchas personas me veían como un ejemplo de discreción y serenidad. Siempre saludaba, siempre tenía una palabra amable, pero lo cierto es que por dentro me sentía frágil, como una vasija que puede quebrarse con el más mínimo golpe. Ocultar esa fragilidad se convirtió en parte de mi vida. Era más fácil sonreír y fingir calma que mostrar la profundidad de mis heridas. Mis noches eran quizás lo más difícil. El silencio absoluto se volvía pesado, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y el crujir de la madera cuando la temperatura cambiaba. Me acostaba con la esperanza de dormir, pero a menudo me desvelaba recordando escenas pasadas, un viaje en familia, un cumpleaños, una simple caminata de la mano de mi esposo. Esos recuerdos eran dulces, pero también crueles, porque me mostraban lo que ya no estaba. Había momentos en que pensaba que, a pesar de la tristeza, mi vida estaba relativamente en orden. Tenía una rutina establecida, un círculo social pequeño pero confiable y la compañía ocasional de mi hija. Creía que eso era suficiente para envejecer con dignidad, que, aunque la soledad doliera, podía sobrellevarla con resignación. No sospechaba que lo más difícil aún estaba por venir. Sofía, a mis ojos, seguía siendo una extensión de mí misma. La había criado con la esperanza de que nunca me soltara la mano, de que encontrara en mí un lugar seguro al cual regresar. Tal vez fue ese apego, esa expectativa de permanencia, lo que terminó por volverse en mi contra. Yo confiaba demasiado en que nuestra relación estaba blindada por el amor. En aquellos días previos al conflicto, me gustaba pensar que la vida aún podía sorprenderme con pequeños milagros, la sonrisa de un niño en la calle, el aroma de una flor en el jardín de la vecina, el brillo del sol colándose entre las ramas de los árboles. Me aferraba a esos detalles como quien sostiene un hilo delgado para no perderse en la oscuridad. No sabía que pronto ese hilo se tensaría hasta casi romperse. Así era mi vida antes de aquella tarde fatídica, ordenada, discreta, marcada por la rutina y sostenida por la esperanza en los lazos familiares. Una existencia serena en apariencia, pero que guardaba en lo más profundo heridas invisibles. Heridas que, con una sola frase, terminarían por abrirse de nuevo, dejando salir todo el dolor que yo creía controlado. Aquel día comenzó como tantos otros, con la rutina habitual que ya parecía tatuada en mi piel. Preparé el café, puse un poco de pan en la tostadora y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana. El cielo estaba limpio, de un azul que parecía prometer calma, y yo me aferré a esa serenidad con la ingenuidad de quien no sospecha que todo puede torcerse en cuestión de segundos. Sofía llegó con gesto cansado, dejando su bolso sobre la mesa con un golpe seco que me hizo presentir tormenta. Al principio fue una conversación trivial, casi inofensiva. Hablábamos de cosas cotidianas, las cuentas, el vecindario, los problemas pequeños que siempre flotan en el aire de cualquier hogar. Pero de pronto, su tono cambió, su voz se hizo más dura, sus palabras más cortantes. Yo traté de mantener la calma, de responder con suavidad, como quien camina sobre cristales rotos intentando no hacer ruido. Sin embargo, había una rabia contenida en ella que nada parecía poder calmar. Recuerdo haberle pedido que se sentara, que respirara un poco antes de seguir discutiendo, pero su mirada me atravesó como si yo fuese la causa de todo su malestar. «Siempre has pensado que lo sabías todo», me dijo, con una frialdad que heló la sangre en mis venas. Yo traté de sonreír, de desviar la atención, pero sentí que ya no era posible. Era como si una barrera invisible se hubiese levantado entre nosotras, y ninguna palabra podía derribarla. Fue entonces cuando ocurrió. Con los ojos encendidos y la voz temblando de rabia, soltó aquella frase,
deberías haber muerto antes que papá. El tiempo se detuvo, el sonido del reloj en la pared se hizo ensordecedor, y yo sentí que el aire me abandonaba de golpe. Mis manos comenzaron a temblar, y lo único que pude hacer fue quedarme en silencio, mirándola, sin reconocer en su rostro a la hija que yo había amado con cada fibra de mi ser. La crudeza de esas palabras me golpeó con una fuerza que jamás había sentido. No fue solo una ofensa, fue un desgarro. Todo lo que yo creía haber construido, todo el amor entregado durante años, parecía desmoronarse en ese instante. No supe cómo reaccionar. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero me las tragué con la dignidad de quien se niega a romperse delante de los demás. Era como si la tierra hubiera cedido bajo mis pies y yo cayera sin poder aferrarme a nada. Ella, en cambio, no mostró remordimiento. Se levantó de la mesa, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta con pasos firmes, como si quisiera alejarse de la escena lo antes posible. Ni una disculpa, ni una mirada atrás. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en la casa con la misma violencia que su frase, y yo quedé allí, sola, con el eco de esas palabras aún flotando en el aire, impregnadas en cada rincón. Ese día descubrí lo frágil que puede ser el corazón de una madre, porque no es el mundo exterior lo que más hiere, sino las heridas que vienen de quienes uno más ama. Me senté en el sillón de mi esposo, buscando en su recuerdo un poco de consuelo, pero ni siquiera eso me ayudó. La soledad se volvió más pesada que nunca, y el silencio de la casa se transformó en un castigo insoportable. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. Aquella frase no fue un simple arranque de ira, sino la grieta que partió en dos mi vida. La rutina perdió su sabor. La fe se llenó de preguntas sin respuesta y el amor que sentía por mi hija se tiñó de un dolor tan profundo que apenas me permitía respirar. Yo sabía que algo se había roto para siempre, y aunque mi corazón se resistía a aceptarlo, el daño ya estaba hecho. Los días posteriores a aquella frase se convirtieron en un laberinto del que no sabía cómo salir. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad volvía a golpearme apenas abría los ojos. El silencio de la casa, que antes me acompañaba, ahora se volvía insoportable. Todo parecía recordarme que mi hija, mi propia sangre, me había rechazado de la forma más cruel. Intenté hablar con Sofía en varias ocasiones, buscándola con llamadas y mensajes. Al principio contestaba con frases cortas, frías, que cerraban cualquier intento de diálogo. Después, directamente dejó de responder. La distancia no era solo física, era un muro de hielo que ella había levantado entre nosotras, y yo me sentía diminuta frente a esa barrera, incapaz de encontrar una grieta por donde entrar. Las vecinas comenzaron a notar mi semblante más apagado. ¿Está usted bien, María Elena?, me preguntaban al cruzarme en la panadería o en la iglesia. Yo sonreía, fingiendo calma, diciendo que estaba cansada o que los cambios de estación me afectaban. Era más fácil ocultar la verdad que exponer la herida abierta al juicio de todos. En un lugar como Valladolid, donde la vida de cada uno parece pertenecer a todos, yo sabía que cualquier confesión se convertiría en un rumor. El peso del comentario de Sofía empezó a crecer dentro de mí como una semilla de duda. Me preguntaba si había sido una madre demasiado estricta, si había dejado huellas que ella aún no me perdonaba. Las preguntas se amontonaban en mi cabeza durante las noches, mientras el sueño me esquivaba y las sombras de la habitación se alargaban con crueldad. ¿Acaso había fallado en lo más sagrado de mi vida? En la misa dominical, notaba miradas más largas de lo habitual. Algunas mujeres me saludaban con amabilidad, pero con un brillo curioso en los ojos, como si supieran algo que yo no había contado. Fue entonces cuando comprendí que Sofía había compartido su rabia con otros, tal vez con familiares, tal vez con amigas. El rechazo de mi hija comenzaba a trascender lo íntimo, convirtiéndose en un secreto a voces que me despojaba de dignidad.
La familia extendida tampoco fue un refugio. En una reunión, una cuñada me miró de arriba a abajo y dijo: los hijos siempre tienen sus razones. Fue un comentario lanzado al aire, pero cargado de veneno. Sentí que me estaba responsabilizando sin decirlo directamente. Otros guardaron silencio incómodo, bajando la mirada, como si lo mejor fuera no intervenir. Esa indiferencia me dolió tanto como las palabras de Sofía. Cada encuentro con mi hija era una prueba de resistencia. Cuando coincidíamos en reuniones familiares, ella evitaba mirarme. Se limitaba a conversar con los demás, como si yo fuera invisible. En algunas ocasiones, lanzaba comentarios cortantes, pequeños dardos disfrazados de ironía. Yo los recibía en silencio, intentando no reaccionar para no empeorar la situación, pero cada palabra suya me desgarraba por dentro. El peor momento llegó una tarde en que, delante de varios parientes, Sofía dijo: mi madre siempre fue más carga que ayuda. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Nadie dijo nada, nadie salió en mi defensa. Solo pude tragar saliva y fingir que no había escuchado, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que todos lo notaran. Esa humillación me acompañó durante semanas como una llaga abierta. La fe, que antes era mi sostén, comenzó a tambalearse. Me arrodillaba en la iglesia, mirando las figuras de los santos, y me preguntaba por qué Dios permitía que el lazo más sagrado, el de una madre y su hija, se destruyera de esa manera. Intentaba rezar, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, como si ya no tuvieran sentido. La culpa me perseguía incluso en los bancos de la parroquia, donde antes se encontraba consuelo. El impacto físico no tardó en manifestarse. Comencé a perder el apetito, las comidas ya no tenían sabor, las noches se hicieron más largas, con insomnio que me dejaba agotada al día siguiente. Mi cuerpo se debilitaba, mis manos temblaban más de lo habitual, y hasta caminar por las calles se volvió una tarea pesada. Era como si la frase de Sofía no solo hubiera herido mi corazón, sino también mi cuerpo entero. En el vecindario, algunos empezaron a evitarme, tal vez por incomodidad, tal vez por miedo a involucrarse en lo que se había convertido en un conflicto visible. El saludo cordial de antes se transformó en un gesto rápido, distante. Esa soledad social se sumaba a la soledad del hogar, y juntas me dejaban atrapada en una especie de vacío del que no sabía cómo salir. Los recuerdos de mi esposo se volvieron aún más dolorosos. Pensaba en lo que él habría dicho si estuviera presente. Estoy segura de que habría protegido nuestra relación, habría hablado con Sofía, habría encontrado la forma de sanar la herida, pero, sin él, me sentía desarmada, como una barca sin timón en medio de una tormenta. Su ausencia pesaba todavía más en medio de este conflicto. La hostilidad de Sofía fue creciendo con el tiempo. Ya no era solo un rechazo silencioso, ahora se atrevía a mostrar desprecio en público. En una ocasión, durante una comida familiar, dijo con voz clara: no sé por qué todavía vives sola, mamá. Lo único que haces es dar lástima. El comentario arrancó risas nerviosas de algunos, silencio incómodo de otros. Yo sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Ese episodio marcó un punto de no retorno. Comprendí que no se trataba de un malentendido pasajero, sino de una herida que se agrandaba cada día. Mis intentos de acercamiento solo parecían irritarla más, y cada rechazo suyo me hundía un poco más en la sensación de ser una extraña en mi propia familia. A veces, en las noches, recordaba cuando Sofía era pequeña, sus manos pequeñas buscando las mías, sus ojos llenos de curiosidad, sus palabras tiernas, llamándome mamá. Esos recuerdos me partían el alma, porque me recordaban cuánto habíamos perdido. Era como si la niña que yo había amado se hubiera esfumado, dejando en su lugar a una mujer endurecida, incapaz de reconocerme. La incomodidad se extendió incluso en la parroquia. Una tarde, mientras hablaba con otras mujeres, una de ellas me dijo: tal vez deberías darle su espacio. Los hijos no siempre quieren la compañía de los padres.
Lo dijo con tono amable, pero para mí fue un golpe más. Sentí que todos comenzaban a justificarla, a verme como la culpable de un rechazo que yo no entendía. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Había días en que no quería levantarme de la cama. Las lágrimas se volvían mi única compañía, apareciendo sin que yo pudiera detenerlas. Perdí la motivación por las cosas pequeñas que antes me daban alegría: el mercado, la costura, las charlas breves con las vecinas. Todo se volvió gris, como si una nube oscura se hubiera instalado sobre mi vida. La humillación se convirtió en un hilo constante. Cada vez que Sofía me ignoraba o me despreciaba en público, yo sentía que los demás la escuchaban y la creían. Mi voz ya no parecía tener valor. Mi versión de los hechos no interesaba. Era como si mi identidad entera estuviera reducida a la etiqueta de mala madre que otros insinuaban. Aún así, había un amor que no lograba arrancar de mí. Por mucho dolor que Sofía me causara, mi corazón seguía latiendo con esperanza de reconciliación. Esa contradicción me atormentaba: amar a quien me lastimaba, perdonar cuando no recibía perdón. Era un amor que se volvía casi una condena, pero que yo no podía negar. En varias ocasiones, intenté acercarme con gestos pequeños. Le llevaba dulces que sabía que le gustaban, le escribía notas breves deseándole buen día, pero esas acciones solo eran recibidas con indiferencia. A veces, ni siquiera me daba las gracias. Cada rechazo era como una confirmación de que ya no había lugar para mí en su vida. Los rumores crecían. Una vecina me comentó, en voz baja, que Sofía había dicho que yo era una mujer dominante, que siempre la había controlado. Escuchar eso fue devastador. Nunca me vi como alguien que controlara, sino como alguien que cuidaba. ¿Cómo podía transformar mi cuidado en una acusación? Me quedé sin palabras, temblando por dentro. Hubo una tarde en que, después de un nuevo desprecio público, me encerré en mi habitación y me miré al espejo largo tiempo. Vi mis arrugas, mis ojos cansados, el temblor de mis manos. Me pregunté quién era esa mujer que soportaba tanta humillación, y por primera vez, sentí que algo dentro de mí estaba a punto de quebrarse. La soledad se intensificó con cada día. Mi casa, antes refugio, se volvió prisión. Los recuerdos ya no me consolaban, sino que me recordaban lo que había perdido. El sonido de la radio me parecía hueco, las paredes se cerraban sobre mí y hasta la luz del sol parecía más tenue. Era como si todo en mi entorno reflejara mi desolación. La relación con Sofía ya no era solo un conflicto privado, era un espectáculo silencioso que todos presenciaban, y yo, atrapada entre mi amor de madre y mi necesidad de dignidad, no sabía hacia dónde huir. La herida crecía, y con ella, la certeza de que pronto tendría que tomar una decisión que cambiara el rumbo de mi vida. El dolor, la humillación y la soledad se mezclaban en un círculo del que no podía escapar. Me sentía atrapada, perdida en un mar de preguntas sin respuesta, y, aunque mi corazón se aferraba al amor, comenzaba a vislumbrar la necesidad de protegerme, de salvar lo poco que quedaba de mí misma antes de desaparecer bajo el peso de todo ese rechazo. Después de aquella tarde, la casa nunca volvió a sentirse igual. El aire parecía más denso, cargado de un silencio que no era simple ausencia de palabras, sino una distancia dolorosa que se interponía entre nosotras. Cada vez que Sofía cruzaba la puerta, su presencia estaba impregnada de frialdad. Apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, su tono era seco, impregnado de reproches silenciosos. Yo, por mi parte, caminaba con cautela, temiendo que cualquier gesto mío encendiera de nuevo la chispa de su rabia. En las reuniones familiares, la tensión se volvía insoportable. Mientras los demás intentaban conversar con normalidad, Sofía lanzaba comentarios envenenados que dejaban a todos en un incómodo mutismo. Una vez insinuó delante de mis sobrinos que yo siempre había sido una madre egoísta, y, aunque nadie respondió, pude ver en sus ojos la incomodidad,
el deseo de no involucrarse. Me sentí humillada, como si mi vida entera estuviera siendo juzgada en público. Las noches se convirtieron en mi refugio y en mi tormento. Cuando todo quedaba en silencio, me permitía llorar sin testigos. En la soledad de mi habitación, repasaba cada recuerdo, cada sacrificio hecho por ella, preguntándome en qué momento había perdido su amor. Miraba la foto de mi esposo sobre la mesilla y le hablaba en susurros, como si él pudiera escucharme desde algún lugar, pidiéndole fuerzas para soportar el peso de aquella herida. Lo más doloroso no era solo el rechazo, sino la indiferencia con la que ella lo sostenía. Yo intentaba tender puentes, cocinando sus platos favoritos o preguntándole por su trabajo, pero recibía respuestas cortas, miradas esquivas o un portazo como única contestación. Esa frialdad me iba consumiendo poco a poco, recordándome cada día que ya no ocupaba el lugar que creía tener. En su corazón, la comunidad tampoco ayudaba. Valladolid, con sus calles estrechas y su gente siempre atenta a lo que ocurre en la vida de los demás, se convirtió en un escenario de miradas inquisitivas. Los rumores comenzaron a circular, que Sofía no me respetaba porque yo había fallado como madre, que seguramente había secretos del pasado que explicaban su desprecio. Yo, que siempre había cuidado mi reputación con discreción, me sentí desnuda ante un juicio que nunca pedí. A veces, el dolor se mezclaba con la rabia. Quise gritarle que no era justo, que había dado mi vida por ella, que nadie tiene derecho a tratar a su madre de esa manera, pero me contuve. Algo dentro de mí me decía que levantar la voz solo empeoraría las cosas. Entonces callaba, tragándome la furia, dejando que se convirtiera en un nudo en mi garganta, en un peso que me robaba el sueño y las ganas de vivir. El deterioro era evidente. Mis amigas de la parroquia comenzaron a notarlo, mi semblante cansado, mis ojos apagados, mi risa desaparecida. Una de ellas me preguntó si estaba enferma, y yo, incapaz de confesar la verdad, respondí con evasivas. ¿Cómo explicar que la enfermedad no estaba en el cuerpo, sino en el alma, que se iba marchitando bajo el desprecio de la persona que más había amado? Con cada día que pasaba, la herida se abría más. Ya no era solo una frase cruel dicha en un momento de ira, era un abismo que crecía entre nosotras y que parecía imposible de cerrar. Yo comenzaba a comprender que el amor, por más profundo que fuera, no siempre bastaba para sostener una relación, y esa verdad, tan dura como inevitable, me perseguía como una sombra que no podía ahuyentar. El día que todo estalló fue una tarde de domingo, durante una comida familiar en casa de mi hermana. La mesa estaba llena de primos, sobrinos y algunos vecinos cercanos, y el ambiente parecía tranquilo al inicio. Yo me sentía nerviosa, como siempre que compartía espacio con Sofía, pero intentaba disimularlo con una sonrisa frágil. No quería que los demás notaran lo rota que estaba por dentro. La conversación giraba en torno a temas cotidianos, hasta que, sin previo aviso, Sofía tomó la palabra. Con un tono de desprecio, comenzó a insinuar que yo me aferraba a la familia solo para no quedarme sola, que me comportaba como una carga para todos. Sus palabras, dichas con calma pero cargadas de veneno, se clavaban en mí como dagas invisibles. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Los presentes quedaron en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no escuchar, pero nadie intervino. Ese silencio cómplice me dolió tanto como las palabras de mi hija. Era como si todos estuvieran de acuerdo, como si yo mereciera ese juicio público. En ese instante comprendí que estaba completamente sola en mi lucha. Sofía no se detuvo ahí. Me acusó, frente a todos, de haber sido una madre débil, de haber dependido demasiado de mi esposo, y de ahora querer arrastrarla a mi misma desgracia. Cada palabra era una bofetada, cada frase un recordatorio cruel de que el vínculo que yo creía inquebrantable estaba roto más allá de toda reparación. Mi corazón latía con violencia, mi garganta ardía con el deseo de responder,
de gritar que todo aquello era mentira, que yo había hecho lo imposible por ella, que había sacrificado mi vida entera por darle lo mejor. Pero algo dentro de mí se quebró. No era rabia lo que me dominaba, sino una certeza helada. Yo ya no podía seguir soportando esa humillación. Me levanté de la mesa con una calma que sorprendió incluso a mí misma. No dije nada, no lloré, no imploré, solo recogí mis cosas. Miré a mi hija por última vez y salí de aquella casa bajo la mirada incrédula de los demás. En ese silencio que me envolvía, entendí que mi dignidad era lo único que aún me pertenecía. Al llegar a casa, pasé la noche en vela. Las lágrimas corrían, pero no eran de debilidad, sino de una mezcla de duelo y decisión. Recordé las palabras de mi esposo, aquellas que solía repetirme cuando enfrentábamos momentos difíciles: nunca permitas que nadie te robe la paz, ni siquiera a aquellos que amas. Esa frase resonaba ahora con una fuerza devastadora. Al amanecer, con los ojos hinchados pero el corazón firme, supe lo que debía hacer. Ya no podía seguir en aquel lugar donde el amor se había convertido en desprecio. Era hora de elegir la soledad antes que la humillación, la independencia antes que el tormento. Y así, en silencio, comencé a planear mi partida.